Bien, como muy bien todos sabemos, tratamos de acercarnos a San Juan de la Cruz para que él nos ayude a comprender lo que somos. O sea, es verdad que, bueno, cada uno tenemos nuestra conciencia y más o menos tenemos los datos por los cuales pues sabemos quiénes somos, dónde estamos, pero el misterio más hondo de lo que somos no es solo lo que hacemos, porque lo que hacemos, bueno, pues unos hacen una cosa, otros hacen otra y todos más o menos lo entendemos. Pero el misterio de lo que somos realmente es algo que Dios nos tiene que ir revelando. Por eso dice San Juan de la Cruz que la gran gracia que Dios nos puede hacer es revelarnos el misterio de la encarnación. Y la encarnación no es que Dios se hace hombre solo, sino que la encarnación descubre lo que es Dios y lo que es el hombre. O sea, no sabemos lo que somos por lo que hacemos o por lo que pensamos, sino por ese gran misterio de que estamos abiertos a la unión con Dios. Es decir, la encarnación, el que Dios entra en la vida humana, eso es lo que realmente revela lo que es ser hombres, ¿no? Entonces, lo que hoy quería presentar un poco, poner de relieve, es, claro, ¿en qué se distingue ese hombre que está unido con Dios del que no? ¿En qué hace milagros? Pues no. Tenemos que ver ahora cómo se transforma la actuación del hombre, no por fuera, que no se distingue, sino por el interior, que es lo que realmente nos transforma por dentro. Por eso, en uno de los versos que dice San Juan de la Cruz, pues recuerda que el actuar humano, lo que hacemos, se hace divino no por lo que exteriormente podamos juzgar, diríamos, a través de lo extraordinario que son los milagros, sino se hace divino por el motor que mueve nuestro actuar. Cuando verdaderamente nuestro actuar, sin dejar de ser humano, se hace divino. Y eso es lo que San Juan de la Cruz ha querido expresar cuando de alguna forma ha pensado en el actuar humano y cómo el actuar humano puede llegar a hacerse divino. No lo ha pensado en base a fenómenos extraordinarios, sino en base al motor de los actos. Entonces, cuando él contempla el ser del hombre, pues dice cómo se va transformando y haciendo divino ese obrar humano. Pues cuando las facultades del hombre se van transformando por las virtudes teologales. Cuando yo proyecto mi vida porque tengo fe, es decir, porque vivo de esa fe, no hago cosas más o menos extraordinarias, sino que hago cosas que encajan en el proyecto de Dios. O sea, el plan de Dios, lo que Dios tiene como proyectado para realizar, lo voy descubriendo y lo voy realizando a través de esa fe. Y por eso dice, el entendimiento se ilumina con la fe. Pero no solamente somos entendimiento, o sea, no solo pensamos, también nos proyectamos en la vida. Es decir, también actuamos y
Vivimos de un pasado, pensamos en un futuro y nos sentimos en el presente. Bueno, pues esa dimensión es la que tiene como clave la memoria. La memoria no es recordar solo el pasado, sino vivir en ese proyecto de Dios. ¿Y cómo se purifica o cómo se hemos dicho, el entendimiento? Es la fe la que lo... Pero la memoria, ¿qué es lo que realmente purifica, hace nuestra memoria, es decir, nuestra proyección en la historia divina? Pues la esperanza. O sea, la esperanza es una de las virtudes que a veces la hemos traducido simplemente en, bueno, pues yo espero cosas buenas. No, la esperanza es la dimensión del actuar humano movido o alentado por el proyecto de Dios que contemplamos desde la esperanza como esa capacidad de percibir todo, no desde lo que acontece materialmente y que de alguna manera tanto nos turba, sino dentro de ese proyecto de Dios que es amor. O sea, me explico un poco mejor. A veces queremos de alguna manera entender el mañana y el futuro, bueno, pues desde nuestras categorías mentales. Pero la forma de entender lo que será no es más que abriéndonos a la esperanza. La esperanza tiene que ser una esperanza no de lo que yo concibo, sino esperanza de cielo. Es decir, de lo que Dios tiene proyectado. Tantas veces, pues, juzgamos lo que Dios tiene proyectado en la historia desde lo que nos viene bien o nos viene mal, y entonces, pues, pedimos a Dios que esto o lo otro, pero difícilmente nos proyectamos en ese plan de Dios que abarca toda la historia. Eso es lo que Jesús vino a mostrarnos. Él vino a realizar el proyecto de Dios, que en su vida en concreto fue sentirse entregado por Dios para la salvación de todos, y así es como lo realizó. Pero en la vida de Jesús lo que contaba era eso, el reino de Dios que venía, que llegaba, que se acercaba. Y él lo entendía y lo descubría porque se veía movido por ese entregar su vida para la salvación. Entonces, en esa medida, Jesús iba como asimilando el plan de Dios para la salvación de los hombres. Y eso es lo que de alguna manera se nos tiene que ir concediendo por gracia. Por eso San Juan de la Cruz, cuando dice cómo se mueven las facultades del hombre cuando realmente se adentra en ese plan de Dios. Y esto es lo que tenemos que ahora caer en la cuenta de ello para vivirlo. Las facultades del hombre se mueven por las virtudes teologales. Y esto no nos es tan fácil, sobre todo cuando en algunos momentos queremos como hacerlo vida. Se mueven por las facultades teologales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera mi entendimiento no razona por lo que más o menos la bondad o el sentido de bueno y malo le da la razón, sino en el sentido de lo que realmente es el plan de Dios. El plan de Dios, como digo, no lo alcanzamos porque decimos tiene que ser así, sino porque lo descubrimos desde la fe como es realmente. Si no es por la fe, nosotros haríamos un reino de Dios probablemente, bueno, no probablemente, seguramente ya, ciertamente ya, totalmente errado, donde los intereses de unos primarían sobre otros, donde diríamos, yo digo esto es bueno porque a mí me conviene y eso tiene que ser así,
y no es así. Entonces quiero decirte que cuando lo que nos mueve no es el proyecto de Dios, sino nuestros intereses, pues claro, eso no cabe. Entonces, el San Juan de la Cruz es el que nos ayuda a descubrir que las virtudes teologales son las que van informando el actuar del hombre. Entonces, el entendimiento es la fe. Es decir, entendemos la realidad a la luz de lo que Dios, en el que creemos, nos hace descubrir. Pero esa, diríamos, dimensión de fe es la que más comprendemos o utilizamos, pero nos falta vivir las otras dos dimensiones, sobre todo la esperanza. ¿Y por qué digo que nos falta vivir la esperanza? Porque generalmente la esperanza la entendemos no tanto como una virtud teologal que ilumina nuestra memoria, sino como el esperar lo que me conviene. No, la esperanza es algo mucho más, si sobre todo es esperanza de cielo. Porque la esperanza es, ¿qué es lo que Dios ha proyectado? No lo sé. Pero se me va a ir descubriendo en la medida en que vaya viviendo con esperanza. ¿Por qué? Porque en lugar de estar esperando que va a venir no sé qué, que va a venir no sé cuánto, que ya verás, que no sé cuánto, tenemos que estar confiados en que lo que vendrá es lo que Dios ha proyectado. Y desde ahí, entonces, actuar. Y por eso, claro, la esperanza llena nuestra memoria. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no estamos esperando lo que nos parece bueno, lo que creemos que es bueno, sino estamos esperando esa dimensión eterna de gloria que tiene que tener todo. Es decir, ese saber que todo está abierto a esa luz de Dios, que es la gloria, y desde ahí se puede entenderlo todo. Eso es lo que San Juan de la Cruz ha descubierto, sobre todo, para proyectar la esperanza dentro de mi memoria. Porque si no, la esperanza se convierte, como digo, en algo muy racional, que espero lo que a mí me conviene o lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece. Pero esperar es con esperanza de cielo. Y esa esperanza de cielo es la que me hace abrirme al plan de Dios, que a veces nos es muy difícil, porque se nos hace, diríamos, incomprensible, pero tenemos que poner esperanza. Y la esperanza es eso, abrirnos al plan de Dios en la historia, en el tiempo. Y eso, insisto, es algo que a San Juan de la Cruz le cautivó precisamente y le hizo hacer o pronunciar aquella frase tan bonita. Esperanza de cielo, es decir, la esperanza de lo que Dios ha proyectado, tanto alcanza cuanto espera. Si esperamos esa dimensión de gloria eterna, nos vendrá. Tanto alcanza cuanto espera. No nos vamos a quedar frustrados, seguro, pero hay que tener esperanza de cielo, no esperanza de lo que a mí me parece o no me parece. Bien, entonces este es el camino también para entender esta manera de proyectarnos en la vida con nuestra memoria, abiertos al plan de Dios, con esperanza de cielo. Eso es lo que realmente nos ayuda a descubrir el sentido de la vida. Si no, muchas veces damos un sentido a la vida que sí, que puede ser racionalmente muy lógico. Pues la vida es para hacer el bien, la vida es para ayudar, pero la vida sobre todo es para llegar a vivir desde ese proyecto de Dios que nos desborda. No solamente tenemos que calcular por la virtud lo que será, sino tenemos que abrirnos a Dios en el misterio de lo que será. Eso es lo que realmente, como digo, entiendo que tenemos que estar constantemente proyectando. La esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Y
para poder, diríamos, en nuestra memoria dejar que cale esa esperanza, pues tenemos muchas veces que, de alguna forma, purificarnos, porque la proyección de nuestra vida es a veces muy egoísta. O todos piensan como yo, o todos tienen que hacer lo que yo quiero. O sea, esa visión del plan de Dios abierta a la salvación y a la salvación universal nos cuesta, pero nos cuesta porque al final, como digo, no nos dejamos mover desde la esperanza, sino desde nuestra capacidad de proyectar el futuro con nuestros pensamientos o nuestras formas de entender. Por eso no hay esperanza de cielo. Hay más bien eso, planes que me convienen y que me gustan y que quiero yo que sean realizables, pero no el plan de Dios. Y en este sería uno de los aspectos que también tenemos que considerar a la hora de entender lo que es el hombre según San Juan de la Cruz. Y luego, finalmente, tenemos la otra dimensión ya última, tan bonita. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene que mover al hombre, tiene que hacer que su voluntad se mueva? Pues lo hemos dicho muchas veces, el amor. O sea, la dimensión teologal, es decir, que llena de Dios la vida, es que nuestra voluntad se mueve por amor. Y aquí tenemos también la gran purificación de la historia, porque ese amor es el amor de Dios, que es el que verdaderamente puede purificar nuestra voluntad. Si no, a veces es un amor que nace del amor propio. Y entonces, claro, no proyectamos el plan de Dios, sino más bien nuestro modo de entender la vida. Fijaros que eso es el gran riesgo que tenemos, porque claro, en el fondo, pues bueno, no digo yo que queramos el mal, pero lo queremos a nuestra medida. Y hay que querer lo que Dios quiere porque salimos de nuestras medidas, salimos de nuestros cálculos, salimos de nuestras pequeñas dimensiones. Y por eso necesitamos que teologalmente, es decir, por la fuerza de Dios en mi vida, a través de esa caridad, de ese amor, nuestra vida se vaya transformando también. Y por eso la dimensión también teologal de la vida es a través de una voluntad que no se mueve por un amor simplemente afectivo, sino por un amor teologal, que es la caridad, que es el amor de Dios. Y eso también necesita como un proceso de purificación constante, y por eso San Juan de la Cruz es el que nos ayuda también a madurar en ese camino. ¿Por qué? Y ahora venimos un poco a proyectar su vida o su doctrina. San Juan de la Cruz se dio cuenta de que nos movemos por la afección, por gusto, por lo que nos gusta. Y eso no es malo, no está mal. Pero a veces, no a veces, sino que si no tenemos cuidado, eso es lo normal, esas afecciones, esos, diríamos, gustos que nos mueven, son desordenados. ¿Qué quiere decir? Que son egoístas y no están orientados. Por eso, todo su camino es como el libro de la subida primero, de la noche, cómo voy descubriendo, primero, que esos apetitos desordenados me hacen la vida, digamos, de alguna forma totalmente inhumana. Me cansan, me fatigan, por otra parte nunca estoy satisfecho. Y por eso San Juan de la Cruz pues, intenta eso, que todas las afecciones sensibles se ordenen. ¿Y cómo llegar a ordenar todas esas pasiones? Y fijaros, esto es un consejo de San Juan de la Cruz que es clave y que es precioso. Pues mira,
traiga un ordinario, normalmente apetito, diríamos, de haberse, de ponerse frente a la vida como Cristo se ponía. O sea, ¿cómo afrontaría esto Cristo? Y esa, diríamos, costumbre, ese deseo, esa afección de traiga el ordinario deseo de ponerse frente a la vida como Cristo se pondría, eso es lo que realmente nos transforma. O sea, no son los propósitos de hacer esto, hacer lo otro, hacer lo de más allá, sino de enfrentar la vida del mismo modo que Jesús la afrontaría. Ese es el apetito que realmente San Juan de la Cruz pone como clave para tener en la vida y movernos en la vida. No hacer esto o hacer aquello, sino enfrentar la vida con los mismos sentimientos que Jesús. Eso es lo que al final madura todo ese camino que, por otra parte, si no le purificamos así, pues lo que ha dicho antes, y él ha puesto un montón de capítulos para irnos como despertando la conciencia y decir, pero no te das cuenta que si te dejas mover por lo que a ti te apetece, te vas a cansar, no lo vas a lograr. Por otra parte, lo que dice él, ¿no? Los apetitos, pues, además de fatigar, de cansar, acaban destruyendo a la persona. O sea, cuando hacemos siempre lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, acabo nunca encontrando el centro. ¿Qué es el apetito que verdaderamente me puede ayudar a realizarlo? El que cuando viene una cosa, yo digo, ¿cómo se vería Cristo? ¿Qué es lo que haría Cristo? Y el apetito, es decir, el deseo de verme como Él se vio, eso es lo que tiene que cultivarse en mi vida. No tanto buscar, a ver, dígame lo que tengo que hacer. Y eso es como una especie de huida para no tener como esa personalidad. No. ¿Cómo haría Cristo? Cuando me paro, entonces se me revela, se me descubre lo que realmente tengo que hacer, porque eso no me deja indiferente. No es fácil porque nos gusta mucho más quedar satisfechos porque hemos hecho lo que me han dicho. Pero el llenar mi vida de amor porque he hecho lo que entiendo que Cristo haría es muy distinto. O sea, si yo llego a convencerme de que he actuado no por lo que dice fulanito, no por lo que dice menganito, sino por lo que realmente siento que Cristo haría, entonces mi vida va cogiendo un peso que no se apoya ni en este ni en el otro, se apoya en la verdad de lo que soy. Soy imitador de Cristo, soy seguidor de Cristo. Entonces, si en mi vida voy cogiendo ese apetito, esa forma de actuar sería la que realmente me realiza. Es la que verdaderamente... Y eso es lo que pone San Juan de la Cruz al final del primer libro de la subida del Monte Carmelo. Traiga un apetito ordinario de enfrentar la vida como Cristo la enfrentaría. Es una de las, diríamos, sentencias más hermosas. El que nos acostumbremos a afrontar la vida parándonos diciendo, ¿qué es lo que haría Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo? Claro, muchos dirían, sí, pero es que Cristo era Dios y bueno, sí, pero vino a enseñarnos el camino. No vino a enseñarnos ahí cosas extraordinarias, no vino. Y entonces lo que se trata es de vivir una íntima comunión con Cristo para que en esa íntima comunión con Cristo se me vaya desvelando lo que Cristo haría en cada momento en la vida. Y así ponerme yo, pues bueno, frente a la vida con los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Esto es lo que San Juan de la Cruz puso como final de esas apetencias. Bueno, pues sí, todas las apetencias cansan, agotan, no me dan la vida. Pero lo que sí que tengo que saber es que si yo tengo apetencia, es decir, deseo de afrontar la vida como Cristo la afrontó, eso dará la clave para ver cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar en la vida.
no me puede mover otra cosa. Ese sería el motor último. Y ese sería también la clave para que realmente nuestras vidas se adapten, se acoplen a lo que realmente tenemos que ser. Porque quizá hemos pensado, y por eso ha sido el gran error de lo que es la vida tal y como se proyecta, solo en categorías de conducta moral. Bueno, no hay que hacer esto porque es malo, hay que hacer aquello porque es bueno. Pero el dejar que hay que hacer esto porque esto es lo que Cristo haría es un camino de mucha más hondura y de mucha más profundidad, porque me afecta no ya tanto a que digan o no digan por fuera, sino a lo que yo dentro sienta. Yo siento que he hecho lo que Cristo me pedía. Entonces eso es algo que da mucha más, diríamos, hondura a mi conducta. A lo mejor no más seguridad, porque la seguridad muchas veces la ponemos en que, mira, si me ha dicho que lo he hecho bien, pues estará bien. No, la conducta no es fruto, diríamos, de lo que digan los demás. Tiene que ser fruto de lo que Cristo inspire en mí. Y a eso es a lo que, como digo, nos llevó San Juan de la Cruz al final de su, diríamos, de su visión del hombre. El hombre tiene apetitos, tiene apetencias, hay que purificarlos, hay que convertirse, pero al final lo que tiene que quedar es un ordinario deseo de afrontar la vida tal y como Cristo la afrontaría. Eso sí que da sentido a la vida cristiana. Y no es ponerse como una meta imposible, decir, bueno, claro, Cristo era Cristo y era Dios. No, Cristo era el modelo para poder nosotros afrontar la vida. Si no nos ponemos en esa tesitura de afrontar la vida como Cristo la afrontó, pues nos quedamos siempre en lo que sería el qué dicen los demás de mí. Y no se trata de estar pendiente del juicio que hagan de mí los demás, sino estar pendiente de imitar a Cristo hasta tal punto de actuar como Él actuaba. Y esto es lo que, de alguna forma, San Juan de la Cruz ha intentado en sus obras. Despertar en el hombre esa conciencia teologal. Es decir, ese obrar no tanto por lo que digan o no digan, por lo que esté mandado o no esté mandado, sino obrar por lo que realmente me dice que es lo que Cristo haría. Si Cristo haría esto, yo tengo que estar llamado a hacer eso. Por ahí estamos en el camino de la realización auténtica del hombre. O sea, solo así llegamos a ser verdaderos hombres, llegamos a tener ese apetito ordinario de afrontar la vida como Cristo la afrontaría. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué es lo que haría Cristo? Generalmente tenemos el gran peligro de que como está la conducta moral por delante siempre, bueno, pues a ver cómo lo haría Cristo. Pero es que Cristo, claro, como era Dios podía, pero yo no puedo. No, Cristo no lo haría porque era poderoso y no, porque amaba al Padre. O sea, a Cristo solo le movió el amor del Padre. Y el amor del Padre a través del Espíritu que le empujaba. Pues eso es lo que también en nuestra vida, según San Juan de la Cruz, tenemos que ir descubriendo. Para vernos como Cristo se vio, tenemos que despertar nuestra conciencia de hijos de Dios. Porque a veces nos falla. O sea, nos creemos hijos. Hay una expresión que a mí no me gusta mucho decir porque confunde. Es la de hijos adoptivos. Parece como que de alguna manera Dios, por un papelito, nos ha, adoptado. Tendríamos que decir, más que hijos adoptivos, hijos en el Hijo. Es decir, cuando Dios nos descubre a través de Cristo, nos descubre como hijos. Entonces no somos hijos adoptivos porque recibimos como una especie de adopción de papel, sino somos hijos adoptivos
porque en Cristo nos ha adoptado, nos ha acogido, y de ahí que esa visión del Padre que debemos tener de que es nuestro Padre, nos la va dando nuestra unión con Cristo. En la medida en que Cristo va entrando en nuestras vidas, vamos descubriendo verdaderamente la conciencia del misterio de Dios que como Padre nos ha dado la vida, nos ha dado el ser, y por ahí vamos descubriendo. Bien, pues este es un poco el proyecto de vida que San Juan de la Cruz propone cuando dice que las virtudes, fe, esperanza y caridad, tienen que ir como dinamizando la vida del hombre. O sea, no es que tengamos como virtudes, casi cositas que se nos ponen, sino dimensiones de la vida. La vida tiene que ser una vida creyente, la vida tiene que ser una vida abierta al plan de Dios, esperanza. La vida tiene que ser algo que deja pasar el amor de Dios por ella. Entonces, cuando vivimos en esas tres dimensiones teologales, nuestra vida se hace verdaderamente divina, es decir, propia de los hijos de Dios. Y a eso es a lo que llama San Juan de la Cruz con toda su doctrina, a despertar en el hombre su verdadera realidad de lo que somos. No nos podemos mover simplemente por unas razones de conducta moral. Tenemos que movernos por una experiencia de Dios que nace y brota de él. Bien, pues este es el gran proyecto de San Juan de la Cruz, cuando va, como digo, entendiendo lo que es el hombre, no tanto a la luz de unas razones, cuanto a la luz del misterio de la encarnación. Si Dios se hace hombre, ese Dios necesita también que responda el ser del hombre a lo que es el ser de Dios. Si Dios es para el hombre es para Dios. Entonces, hay una frase muy bonita que deberíamos repetir y tener muy presente. Dios se está revelando, nos está dando cuenta. Pero ya cuando llega a querer decir lo que realmente es, dice San Juan de la Cruz, Dios en su suma humildad se abaja y dice, mira, yo soy así por ser tuyo y para ti. O sea, si algo me caracteriza es que mi ser es para ti. Y soy así por ser para ti. Si no, no sería así. Pero ahora la respuesta sería por nuestra parte. Somos capaces de volvernos a Dios y decirle, mira, soy así por ser tuyo y para ti. Esa sería como la respuesta al ser de Dios más verdadera. Somos hombres en la medida en que decimos, soy así por ser tuyo y para ti. Hombre, ¿por qué haces esto, Roberto? Por ser para Dios, por ser para Dios, por ser para Dios. Y ese sería constantemente como el ritornelo que tendríamos que tener presente a la hora de nuestro actuar. Yo no soy más que para Dios, porque Dios es mío y para mí. Entonces yo soy para Dios. Y ese ser para Dios es lo que me hace actuar. Bien, pues aquí tenemos un poquito, os he querido presentar en breve lo que es el hombre tal y como se le revela a San Juan de la Cruz. Y vuelvo otra vez al principio de lo que os dije. El hombre es un misterio. Y conocernos y conocer lo que somos no es el fruto de una reflexión, interiorización o incluso de una filosofía que nos pueden mostrar cada vez a veces filosofías muy buenas acerca de lo que es el hombre como persona, el hombre que se relaciona, todo lo que queráis. Pero el hombre es ante todo un misterio que se entiende solo desde el ser para Dios. Soy así, dice Dios, por ser tuyo y para ti. Pero la respuesta tiene que ser, soy así, hombre, por ser para Dios. Y esa es la razón última de nuestra razón, o sea, de nuestro existir. Antes, o de alguna manera, muchas veces se decía, soy así para que Dios me lleve al cielo. Pero eso es como algo así, como decirte, bueno, si eres bueno te voy a dar un premio, que se dicen los padres a los hijos.
esa no es la visión. La verdadera visión es la que Jesús nos ha mostrado. Yo he venido a revelaros que Dios es vuestro Padre, que tenéis que relacionaros con Dios en esas categorías, y la razón última de lo que es Dios como Padre es soy tuyo y para ti. Pues si Dios es mío y para mí porque es mi Padre, yo tengo que ser para Dios desde esa condición filial. Yo soy hijo de Dios y me siento hijo de Dios y desde ahí verdaderamente soy. Y por eso, como os decía, cuando San Juan de la Cruz habla del actuar del hombre, no dice que el hombre es hijo de Dios, que hace muchos milagros, sino dice, se mueve por la fe, por la esperanza y por el amor. Y todo lo envuelve ahí. Y entonces, desde esa concepción que me da la fe de cómo es la realidad vista desde Dios, pero también, y eso es lo más importante porque a veces lo olvidamos, desde la esperanza, porque de alguna manera voy descubriendo el proyecto de Dios, lo que ha de venir, desde esa esperanza de cielo, no desde esa esperanza de cosas, sino desde esa apertura a el plan de Dios que traerá como consecuencia el que se realice lo que Dios ha querido. Y estar abierto a ese plan de Dios, eso es lo que trae consigo una verdadera esperanza que llena mi memoria. No estoy esperando lo que de alguna manera he imaginado, sino lo que Dios ha proyectado. Eso sí que hay que esperar. Lo que Dios ha preparado para nosotros, eso es lo que tenemos que estar. Y por eso la esperanza es fundamental. Y para todo eso lo que se necesita es esa dimensión amorosa en la vida, que sin ella, pues Dios desaparece. Bueno, pues hemos recorrido un poquito, muy breve, lo que San Juan de la Cruz nos ayuda a descubrir que somos como hombres. Es lo que llamaríamos la antropología de San Juan de la Cruz. Y que ha nacido, pues eso, como os decía, de que cuando Dios nos revela el misterio de la encarnación, no solo nos dice yo soy Dios y me hago hombre, sino nos dice también el hombre es un misterio que está preparado para recibir a Dios. Y en ese ser del hombre hay que descubrir también el ser para Dios. Dios es mío y para mí, pero yo soy así por ser para Dios. Cuando yo descubro que mi ser es para ser para Dios, descubro la verdad de mi ser. Si no, pues, bueno, pues siempre se nos queda en cosas muy buenas, no digo que no sean buenas, pero muy limitadas. Lo otro es abrirnos en todo a Dios. Bien, pues hemos recorrido un poquito en breve lo que San Juan de la Cruz nos ha querido decir acerca de lo que es el hombre y que realmente, como digo, pues descubramos también nosotros, como lo descubrió San Juan de la Cruz, que es Dios quien me tiene que revelar quién soy. Que yo no me conozco si Dios no me ayuda a descubrir la verdad de lo que soy. Y eso nos cuesta, porque parece como que yo me tengo muy claro lo que soy y lo que quiero. Pero puedo tener claro lo que quiero y tal. Pero claro lo que soy, imposible, porque soy un misterio. Entonces, si Dios no me despierta la conciencia para entender lo que soy, no me conozco. Me conozco por fuera. Me conozco como me pueden conocer los que están a mi alrededor porque me dan datos, por más listo, más torpe, nacido en un sitio, nacido en otro. Pero el ser auténtico de mi ser solo me lo da la relación con Dios. Vale, pues aquí lo dejamos y, bueno, tenéis sobre todo a San Juan de la Cruz y sus obras para poder leer, repasar y conocer. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Quiere hacer alguna pregunta? No sé. Póntelo para que lo recoja
Sí, he copiado aquí abrirse al plan de Dios en la historia. ¿Se oye? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me ponga de pie? ¿Sí? He copiado abrirse al... ¿Se oye? Sí, sí, oírse, sí. Vale, he copiado lo de abrirse al plan de Dios en la historia y yo quiero preguntar, ¿se refiere a la historia en general o a mi historia en particular? Sabemos que la palabra historia hace alusión a que vivimos en el tiempo. Entonces, de alguna manera, el plan de Dios en la historia se refería al tiempo y al tiempo desde siempre. Lo que pasa es que, perdona, cómo entender el tiempo y cómo entender la historia es también algo que se nos tiene que revelar, porque ya desde el principio se está diciendo, ¿el tiempo es eterno o empezó? El tiempo, y hay un montón de incógnitas que todavía no hemos resuelto ni podremos resolver. Lo que sí sabemos es que en el tiempo, en la historia, Dios va desvelando su misterio y se nos va haciendo presente. Y lo único que sabemos, y eso es también algo como revelado, es que cuando ese tiempo llegó a su plenitud, es decir, no estamos hablando de plenitud porque se llenaron unos cuantos años, sino llegó a poder abrir toda su dimensión, es cuando vino Cristo. O sea, hasta que no llegó ese momento, el hombre no estaba, diríamos, capacitado para entender lo que realmente es. Sí que tenemos luego después que decir, eso es así, pero la humanidad es toda una en Cristo. Entonces, si es verdad que yo vivo ahora y en este tiempo con unas dimensiones ya de categorías mentales mucho más amplias que lo que tenían los primitivos, no por eso dejo de alguna manera estar siendo parte de esa humanidad. Y por tanto, el gran, diríamos, misterio que se va a desvelar en cada uno es cómo me uno yo a todos, que todos sean uno. Ese ser todos uno no es que los que estamos aquí nos sentimos muy juntos, sino el misterio de la unidad de la humanidad. Desde el primer hombre hasta el último hombre, ese misterio es algo que tenemos que ir como despertando. Y por eso, ¿cuándo comenzó la historia? Bueno, pues diríamos en los datos científicos se dice la historia comienza cuando los hombres dan testimonio por escritos o por algunos ya también utensilios, bueno, pues estos cuchillos o estos. Pero la historia, en el fondo, es algo que nos desborda. El poder hacer una unidad de todo nos desborda. Y por eso, de alguna forma, la expresión famosa, cuando llegó la plenitud de los tiempos, no está queriendo decir que se cumplieron tantos y tantos años, sino cuando ya se pudo desvelar lo que es el ser, pudo entrar Cristo en la historia, porque en Él es donde realmente se desvela lo que realmente es el hombre. Entonces, la historia tiene su sentido, tanto personal como de la humanidad, porque en el tiempo es donde Dios va haciendo visible su plan. Vale, pues lo dejamos aquí ya y después, como sabéis, a las 7:30 es cuando